La especie de los reptiles, especialmente la serpiente, para unos es motivo de veneración, para otros es una influencia de maldición. Hoy compartiré una corta información sobre la criatura abortada desde la creación original que se llama Satanás. Este ser tiene el poder de presentarse con diferentes formas o características ante los humanos y sus ángeles. Antes de que existieran los humanos mortales sobre la tierra, existieron reinos con humanidad inmortales, del cual, en uno de estos reinos primigenios, un ángel muy poderoso fue abortado por uno de los reinos primigenios que se le conoce como Sofía. Y es por primera vez que la madre Sofía percata su forma no agradable ante ella ni ante otros reinos contemporáneos. Y esa fue la forma de un reptil y con cara de león. Dice en apócrifo de Juan 6:6, cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Posteriormente, este ser horrible empezó a crear gobernantes y poderes para sus reinos. En el cuarto poder, creó a Jehová o Yahvé. En apócrifo de Juan 7:17 nos dice así: el cuarto es Yahú y tiene la cara de una serpiente con 7 cabezas. El quinto es Sabaoth y tiene la cara de un dragón. Juan en Apocalipsis recibe revelación también cómo el dragón busca lugar en el cielo, pero no halla lugar, y el arcángel Miguel lanza hacia los abismos y dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás. Y por otra parte, en el relato bíblico del libro de Esther, narra sobre Mardoqueo y la reina Esther. Y Yahvé y Amán serían los 2 reptiles junto a la reina Esther. Miremos en la Biblia Vulgata Latina, pero no sin antes aclarar que estos textos fueron suprimidos de la original en el canon bíblico. Capítulo 10, 6, 7. Y Esther es a quien el rey tomó por esposa, y el deseo de ser una reina, y los 2 dragones, Yo Soy y Amán. Hubo también un caso entre los hebreos en el desierto en el libro de Números 21:6 y dice: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Actualmente, en muchas ciudades de la India, todos los veranos se celebra una festividad para conmemorar su especial relación con las serpientes. Todo el gentío acude a admirar las cobras y a presentar sus respetos. De esta forma, los habitantes de la ciudad renuevan el pacto con el dios Shiva. Después de la fiesta se deja a la cobra donde fue encontrada y se les libera con gran gratitud, y así las cobras no le harán daño en el resto del año. Las serpientes son consideradas como símbolo de la fertilidad en toda la India, y las mujeres hindúes que desean ser fértiles adoptan a una cobra hembra. Para los chinos, la serpiente forma parte de su horóscopo, y las personas nacidas bajo este signo son creativas, talentosas, selectivas, comprometidas y absolutamente encantadoras. Tanto en Bretaña como en Irlanda, monumentos religiosos de piedras gruesas del país llevan todavía la señal del culto en la serpiente. En el caso de las druidas, los magos, los adivinos atribuían el poder mágico no solamente a ciertas plantas, sino a los huevos de serpientes sagradas.
En las culturas mesoamericanas, la serpiente posee un sentido fertilizante y anuncia a las lluvias bienhechoras que producirán abundantes cosechas. En los grandes templos, los mayas veneraban a Kukulcán, un dios serpiente emplumado, que era representado en la tierra por una serpiente cascabel tropical. Recordemos también que en el Antiguo Testamento, Jehová Dios a través de Moisés enfrenta con su forma de reptil, convirtiendo el vástago de Aarón en una cobra, para enfrentar a los poderes del faraón, así liberar al pueblo de Israel desde Egipto con rumbo al desierto. Pero también Jesús en el Nuevo Testamento refirió y le llamó generación de víboras a quienes por obedecer a la ley de Moisés y no le importaban el derramamiento de sangre con el mismo pueblo. Serpientes, camada de víboras. El enemigo de la humanidad es un reptil y astuto sagaz, con capacidad de dar forma de reptiles a toda su jerarquía de poder. Otra de las formas que adoptó Yahvé es la forma de un mamífero felino león. Después del aborto causado por Sofía, la ignorancia siguió cometiendo estupideces. Al saber que los humanos rechazaban su presencia, llenó de ira contra los inmortales y como retaliación violó a Eva y trajo al mundo 2 engendros con formas de felinos. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahweh. Elohim tiene la cara de oso, Yahweh tiene la cara de un gato. Uno es justo, el otro es injusto. Él colocó a Yahweh sobre el fuego y el viento, y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Posteriormente se convirtió en un símbolo de las civilizaciones el león y el sol, nombre que adoptaron los antiguos élites mesopotámicos con base en la ciencia astronómica y astrológica de su época. De ahí que los antiguos reyes babilonios tomaron al león como signo zodiacal, así observando como el rey de la especie animal. Así también la élite imperial de Roma después de Cristo adopta al cristianismo y paganismo a Jesús el Cristo como el Rey León, un felino, rey de los animales. Veamos en Apocalipsis. Como también al tío de Mahoma le llamaron León de Dios. En los siglos después de la Inquisición, el león es tomado como símbolo de poder en los países que hasta hoy se reflejan en su escudo o logos de compañías industriales. El zodiaco asocia al león con el sol y con el elemento fuego, y asimismo el apóstol Juan dice que a Yahweh, Yaldabaoth, asignó el elemento fuego y viento, y dice así: Él colocó a Yahweh sobre el fuego y el viento, y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Desde muchos millones de años, el felino simboliza fuerza y poder dominante sobre otras especies terrestres. Sin embargo, no quiere decir que representa al Padre Eterno o al Verbo de vida a Cristo. Para entendernos bien, recordemos que al Padre no podemos comparar como un Dios, porque Él está por encima de todo lo creado, y no existe nada sobre Él, mayor a Él. Es más, Él existe por sí mismo, no tiene nombre ni tiene forma. La misma ciencia confirma que en el espacio
En el vacío o en el llamado nada, no es nada. ¿Por qué? Porque existen partículas cuánticas que la ciencia con sus máquinas matemáticos no ha logrado contabilizar hasta el sol de hoy, lo que hace vibraciones dentro de su uso supuestamente vacío o nada. El mayor problema de la física fundamental es que no entendemos el vacío. Sí, el vacío, el espacio vacío. Lo creas o no, el mayor misterio de la física contemporánea parece estar escondido en la nada. Y no es un simple misterio, es la madre de todos los misterios. Uno que curiosamente parece apuntar a una conspiración entre la física de lo más pequeño, la física de las partículas elementales, y la física de lo más grande. Una conspiración nunca antes observada en la naturaleza y que parece contradecir todo lo que creíamos saber sobre el funcionamiento de las leyes físicas. ¿Qué es el vacío? Imagínate que vacías tu habitación, sacas la cama, los muebles, todos tus libros, y que después quitas no solo el polvo, sino también todo el aire, hasta la última molécula. Y no solo eso, quitas también todo vestigio de luz y toda la radiación electromagnética que pudiera haber. Radiación infrarroja, las señales del wifi, las ondas de radio y televisión de todas las emisoras, e incluso los fotones del fondo cósmico de microondas que se pudieran haber colado en tu habitación. Imagina también que fueras capaz de quitar los billones y billones de neutrinos procedentes del Sol, la materia oscura que pudiera haberse metido en tu cuarto y cualquier vestigio de radiación gravitatoria. En definitiva, quitas todo. Todas estas partículas. Acabas de obtener la nada más pura que cabría conseguir en el cosmos. Esto es lo que un físico llamaría el vacío. Sin embargo, el vacío te devuelve la mirada. En esa nada aún queda algo. Y esas vibraciones que hace en el vacío es lo que llena todo. Y es lo que la ciencia no quiere reconocer. La existencia del Todopoderoso, el ser del Padre de vida. Y en esa existencia a lo ancho y a lo profundo, ni a lo alto, nada ni nadie de la existencia puede salir de esa existencia, porque todo lo que vemos o lo que existe en el mundo sobrenatural está en movimiento dentro de la existencia del autor de la vida. Por ende, representar el verbo de vida, al primogénito, al vástago de la creación con un león o con algún objeto de la creación, no justifica ante la revelación que él mismo dio al apóstol Juan. Capítulo 2 del Apócrifo de Juan. Cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo: el uno es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios, o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable toda vez que no haya nada ante él que lo midiera. Es inobservable toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existente eternamente. Es inexpresable toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable toda vez que no haya nada ante él quien le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable, es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad, es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez y por otra cosa. No le fue asignado tiempo toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz.
los primeros cristianos el león es contradictorio a Cristo. Es decir, el felino es contradictorio a Cristo, bien sea león, o bien sea un gato, o bien sea un tigre, es contradictorio y no se podría comparar a Cristo y a la misma vez al diablo, porque es un devorador y no un defensor de la vida. En 1 Pedro 5:8, los primeros cristianos lo describieron de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sansón peleaba contra un depredador de animales y humanos. Daniel estaba en el foso de los leones y los leones respetaban a quienes tienen autoridad de verbo, de vida, y era Cristo mismo presente en el foso de los leones. Nunca un león representó gesto de amistad con la humanidad, ni con los corderos, quienes son los que representan a la iglesia de Cristo.